Créditos bancarios empresariales a corto plazo. Por Tomás Zuluaga, David Pérez, Juan Manuel Restrepo, Federico de Olla y Esteban Martínez. Bueno, primero que todo los voy a contextualizar y les voy a comentar qué es un crédito bancario. Según el Grupo Bancolombia, el crédito es un préstamo de dinero que una entidad financiera otorga a una persona con el compromiso de que en el futuro ésta devuelva estos recursos de forma gradual. Y además, esta es una herramienta muy útil para que las personas cumplan sus metas de corto, mediano y largo plazo. Bueno, ¿en qué consiste un crédito bancario? Esta es una disposición de fondos que un banco acuerda dar a cambio de unos intereses que se calculan sobre la cifra efectivamente dispuesta. Puede haber adicionalmente comisiones de estudio o apertura y de no disponibilidad. Se fija el plazo de devolución y la constancia del pago, y con esto se revisa el tipo de interés en el caso de que el mismo fuera variable. O sea, que de cierto periodo a cierto periodo la tasa de interés sea, por ejemplo, del 1,5 y que de este otro periodo a este otro periodo sea del 2%. Bueno, ¿cómo obtener un crédito bancario? Bueno, la obtención de este es de muy fácil acceso, pues relativamente, porque casi que todos los bancos, por no decir todos, tienen en su página web una opción en la cual pues se puede solicitar este y allí se encuentra un formulario pues que debe ser llenado. Después de esto, la persona tiene que ir al punto físico del banco y allá pues entregar ese formulario y ya allá ellos deciden si ellos aprueban o no el crédito. Pero para hacer esto, ellos entran como en un estudio de viabilidad. ¿Y qué estudian en este? En este miran si el solicitante se encuentra como en la lista de clientes morosos, o sea, que han pedido un crédito o han pedido un préstamo de dinero y estos han tenido retraso en sus pagos o en los peores de los casos no han pagado. Bueno, después de esto se crea un contrato en el cual están todos los acuerdos, las cuotas, la tasa de interés y todo acerca del crédito. Ya después el solicitante tiene que leer muy bien esto y pues estar de acuerdo con lo que va a hacer y en la deuda que va a entrar. Y ya después de que este sea firmado, ya de aquí en adelante el solicitante tendrá todo el dinero a disposición del que pidió. La diferencia entre un crédito y un préstamo. Bueno, la diferencia no es muy grande, pero es muy importante saber cuál es la diferencia para no entrar como en deudas innecesarias. Bueno, ¿qué es el crédito? El crédito es una cantidad de dinero que el banco pone a disposición del cliente. Sin embargo, en el préstamo, el banco concede todo el dinero y este debe devolverse en su totalidad por el sistema de amortización de capital e interés acordado. Y por esta razón es que es importante conocer ambos para saber cuál necesitamos. Bueno, y otro significado que encontré es que según el Banco de Santander es que el préstamo facilita todo el dinero solicitado de una vez, y que un crédito es lo que el banco pone a disposición del cliente para, pues, que el crédito lo hace según la capacidad económica que tiene el cliente, como para no tener problemas en el largo, corto, mediano plazo. Ahora vamos a hablar de cuáles son los costos de los créditos bancarios. El costo de los créditos bancarios es fluctuante para los diferentes tipos de prestatarios en el transcurso del préstamo. Las tasas de interés son más altas para los prestatarios más riesgosos y también son más riesgosos para los préstamos menores, porque estos tienen costos fijos implícitos en el otorgamiento y también en el servicio del préstamo. Ahora vamos a hablar sobre el interés simple y el compuesto. Pues hay dos tipos de intereses en un préstamo bancario. Entonces el simple
es cuando no se le suman los intereses al capital inicial y estos intereses solo se le van sacando al capital inicial y ya. En cambio, en el interés compuesto se va sumando los intereses al capital inicial sobre el cual se van generando nuevos intereses. El dinero en este caso pues tiene un efecto como multiplicador porque los intereses producen nuevos intereses. Listo. Ahora, ¿qué es la tasa preferencial de, de interés de un banco? La tasa preferencial es la tasa más pequeña que puede tener un banco. Esta solo puede ser adquirida por empresas con un buen tamaño y una buena fortaleza financiera. Y las tasas bancarias también varían en gran medida dependiendo de las condiciones económicas y políticas de la Reserva Federal donde se encuentra, pues, en el país donde se encuentra el banco. Entonces, por ejemplo, cuando la economía es débil, entonces la demanda de préstamo en general es baja. La inflación también es baja, la Reserva Federal aumenta la circulación de dinero en el sistema. Por el contrario, cuando la economía está en auge, la demanda de préstamos es fuerte, la Reserva Federal restringe la oferta de dinero en el mercado y las tasas de interés en los créditos son altas. Listo. Ahora vamos a ver cómo calcularlos, unas formulitas que nos dan en el libro para calcularlos. Entonces, la primera es el costo porcentual por periodo, que se representa también como RPR. Entonces, esto es igual al costo en dólares de la solicitud del préstamo dividido la cantidad de fondos por utilizar. Luego utilizamos la tasa anual efectiva, que es la TAE, que es igual a 1 más el costo porcentual por periodo, esto elevado a los periodos menos 1. Y la tasa porcentual anual, que es la TPA, que es igual a costo porcentual por periodo, por los periodos y ya, eso nos da la tasa porcentual anual. Listo, ¿qué deben tener en cuenta las empresas a la hora de seleccionar un banco? Hay que tener unos factores a considerar: el monto a financiar, el plazo de financiamiento requerido, la moneda en que se requiere y el tipo de reajustabilidad y costos transaccionales asociados a cada alternativa, flujo de amortización para pagar el financiamiento recibido y capacidad de pago, el margen disponible de la empresa en el sistema financiero para tomar nuevos financiamientos y el nivel de riesgo crediticio de la empresa, proyección de la industria en la cual se participa y mercados a los cuales puede acceder, existencia de programas de financiamiento específicos para el sector en el cual participa. Estos son los factores que hay que considerar. Después tenemos unos elementos claves que, pues evidentemente, esa selección de entidades financieras está fuertemente condicionada por las características y necesidades de la empresa, pues tales como la etapa de vida en la que se encuentra, si está en reciente creación, expansión, recesión, etcétera, o el tipo de actividad realizada, ocurriendo que en ocasiones cuando las entidades atribuyen al proyecto empresarial un mayor riesgo, como por ejemplo el principio de la actividad, se ha de trabajar con los bancos que se puede, más con los que se quiere, pues teniendo en cuenta este aspecto, siempre que se pueda, se intentará pues analizar una serie de elementos claves a la hora pues de seleccionar un banco. El primero pues es el coste. Este es un factor esencial, ya que en el hora de incluir la suma de intereses y comisiones, los intereses dependerán del tiempo, del volumen de capital y del tipo fijado, mientras que las comisiones dependerán del volumen de recursos utilizados, expresándose como un porcentaje o cantidad fija. Estas deben responder a servicios efectivamente prestados y que hayan sido solicitados o aceptados por la empresa. También hay que tener en cuenta que el importe que te puede cobrar el banco en concepto de comisiones es libre, salvo en aquellas operaciones donde están limitadas legalmente, como por ejemplo en las amortizaciones anticipadas de préstamos hipotecarios. La segunda es la oferta. Esta interesará trabajar con bancos que cuenten con una oferta variada de productos y servicios por los que tuvieran que necesitar algo en algún momento. Es cierto que las ofertas bancarias son cada vez más homogéneas, pero todavía es posible encontrar diferencias entre ellas. El tercero es una especialización. Unida pues al punto anterior, es importante que trabajes con entidades financieras cuya especialización coincida con tus necesidades. Por ejemplo,
si estás al frente de una pequeña empresa, no sé, agrícola, pues puedes encontrar que una caja rural entiende mejor tu negocio. Por su parte, si te dedicas a la exportación de bienes industriales, una entidad especializada en comercio exterior que cuente con una amplia red de oficinas a nivel mundial, pues obviamente va a responder mejor a tus intereses y a tus necesidades. La cuarta es el cumplimiento normativo. Eh, Conviene trabajar con entidades financieras que cumplan los requisitos de capital a los que están sometidas, así como el resto de normas que regulan su actividad. Ante dudas sobre estos aspectos, es aconsejable pues seleccionarse ya de agentes o de páginas web, pues para conocer la situación de una determinada entidad financiera. La quinta es la banca digital. Ya que vivimos en un mundo digital como el que vivimos, es importante que la entidad financiera que aliga ofrezca sus servicios financieros a través de canales no presenciales, como ordenadores, teléfonos móviles, tablets, etcétera, de forma completa, segura y eficiente, como podemos ver con Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, que tienen una app, una sucursal virtual en Internet, tienen pues varias herramientas en la banca digital. La sexta es agilidad y sencillez operativa. Resulta fundamental que la tramitación de operaciones bancarias sea ágil y sencilla. En ese sentido, has de valorar la ausencia de tiempos muertos en las gestiones que realizas, tanto de forma presencial como a distancia. En este punto es más como que tengas un buen asesor, que cuando necesites el banco puedas llamar y ahí esté para pues para solucionarte el inconveniente que tengas o la pregunta que tengas, todo esto. La séptima es una atención personalizada. Como ocurre con el resto de proveedores, has de tener la sensación de que el banco se preocupa por nuestras necesidades y por las operaciones que realizas. En este punto es fundamental la actitud pues, que se mantengan con los gestores bancarios asignados a la empresa, o sea, con los asesores, lo que es muy relacionado al punto anterior. Y la octava, la última, es la transferencia y la fiabilidad. La información que te haga llegar la entidad financiera sobre las operaciones contratadas ha de ser fácilmente entendible y sobre todo responder a las condiciones que se hayan pactado de antemano. Es cierto que algunos de los elementos anteriores solamente pueden valorarse correctamente cuando se lleva cierto tiempo trabajando con un banco y no desde el momento inicial, pero en función del resultado que arroje con su comprobación, se puede decidir ampliar o no el negocio con la entidad financiera. Vamos a hablar acerca de las diferencias entre un crédito bancario y un crédito comercial. El crédito bancario es aquel que se consigue a través de las entidades financieras o bancarias, es decir, mediante préstamos y líneas de crédito, mientras que el crédito comercial es aquel que ofrecen las empresas a las demás empresas a través de líneas de crédito particulares. En el crédito bancario existe un costo financiero asociado a la disponibilidad del dinero, que son las tasas de interés y otros gastos de índole administrativo. En el crédito comercial, la empresa contratada o comercializadora asume el financiamiento de la transacción, otorgando plazos de pago específicos o negocios, un pago en cuotas. En el crédito bancario es muy común que la extensión del crédito se otorgue contra la presentación de avales y garantías, mientras que en el caso del crédito comercial, este no es un elemento requerido por lo general. Bueno, ¿qué tipos de crédito bancario empresarial a corto plazo existen? Hay 4 tipos de créditos bancarios empresariales a corto plazo, que son los siguientes: el sobregiro bancario, los créditos de capital de trabajo, los giros financiados y las tarjetas de crédito empresariales. Ya les voy a hablar un poco acerca de cada uno. El sobregiro bancario es una operación de abono que realiza una entidad bancaria para cubrir pagos contraídos por un titular de una cuenta bancaria que no dispone de saldo suficiente para los mismos en un momento determinado. La realización de un sobregiro bancario es habitual en situaciones en las que un individuo o una empresa en particular no cuenta con fondos suficientes para afrontar un pago contraído. En el ámbito de la economía doméstica o cotidiana, puede considerarse que un sobregiro bancario es una especie de microcrédito concedido a personas, tanto físicas como jurídicas, de forma puntual. Este tiene un plazo de 30 días, tiene un plazo de pago de 30 días y existen 2 tipos de sobregiros bancarios: el sobregiro bancario autorizado y el sobregiro bancario no autorizado.
En el sobregiro bancario autorizado, el banco y el titular de la cuenta acuerdan previamente todo lo relacionado a los sobregiros y también las tarifas asociadas. Por lo general, esto se hace en la firma del contrato y está disponible para ciertas cuentas bancarias. La tarifa a cobrar por el sobregiro dependerá de un banco a otro y suele venir acompañada también del pago de intereses. Y el sobregiro bancario no autorizado, a diferencia del primero, pues del sobregiro bancario autorizado, no hay un acuerdo previo con el banco. Generalmente los sobregiros bancarios no autorizados manejan unas tarifas mucho más altas que las del escenario anterior. En resumen, es una opción más costosa. Siguiente tenemos los créditos de capital de trabajo. Es una línea de crédito dirigida a las personas jurídicas para satisfacer necesidades financieras de liquidez a corto plazo, con el fin de apoyar el crecimiento de su empresa. El crédito para capital de trabajo se caracteriza por ser generalmente de corto o mediano plazo, dependiendo del monto y de la actividad para la que se va a utilizar. Se pueden establecer avales o garantías. Las condiciones específicas de cada crédito varían mucho, puesto que en realidad se tratan de productos hechos prácticamente a medida del cliente. Esta herramienta puede ser de mucha ayuda para dinamizar un negocio, sin embargo, es importante tener en cuenta que el capital que estás tomando prestado debe generar rentabilidad en un plazo no muy largo. El crédito para capital de trabajo no es el instrumento adecuado, por ejemplo, para comprar maquinaria, vehículos, mobiliario u otros bienes de capital que van a ser explotados, no comercializados directamente. Este tiene un plazo de 12 meses. Listo, tenemos los giros financiados, que son giros al exterior para cumplir con el pago de las obligaciones de nuestros clientes por importaciones de bienes, los cuales son financiados con recursos propios del banco a un periodo y condiciones determinadas. En otras palabras, es girar directamente los dólares o el tipo de moneda a un proveedor afuera del país, sin tener la necesidad de pedir un crédito acá en el país en pesos, salir a comprar los dólares o la moneda que esté requiriendo y hacer todas las vueltas del giro, sino que el banco directamente se encarga de pagarle a un proveedor en su respectiva moneda. Este también tiene un plazo de 12 meses. Y por último, tenemos las tarjetas de crédito empresariales, que una tarjeta de crédito empresarial es una tarjeta de crédito específica y específicamente dirigida a los diferentes tipos de empresas, organizaciones y negocios. Dicha tarjeta de crédito empresarial dispone de características especiales y diferenciadores de las tarjetas de crédito para usuarios generales. Las tarjetas de crédito empresariales en general, aunque dependerán del banco, disponen de tasas de interés diferentes a las tasas de interés de las tarjetas de crédito comunes. Las tarjetas de crédito empresariales también ofrecen beneficios y ventajas como lo hace una tarjeta de crédito común. Y al igual que como todo usuario, el empresario o encargado de usar la tarjeta de crédito empresarial debe ser responsable en su uso y gastos a fin de endeudar a la empresa mediante la tarjeta y crear una central de riesgo. El uso de la tarjeta de crédito empresarial también sufre de gastos de mantenimiento e intereses que generan riesgo de sobreendeudamiento, por lo que antes de solicitar una o usarla, deben considerar si la empresa puede afrontar el tener este tipo de gastos. Los principales bancos de Colombia que nos brindan estos créditos son el Banco de Colombia, más conocido como Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA y Banco de Occidente. Y las cooperativas de ahorro y crédito más usadas en nuestro país son la cooperativa Confiar, Finco Comercio y la cooperativa Alianza. ¿Por qué son las más usadas en nuestro país? Porque son las que nos brindan las tasas de interés menores y son las que le sirven más a las empresas y organizaciones. Ahora vamos a hablar sobre el historial crediticio. ¿Qué es el historial crediticio? Este es un registro del comportamiento de los compromisos financieros que se adquieren a lo largo de la vida. Este se trata tanto de deudas contraídas con las entidades financieras como con los establecimientos de comercio, pues ya sea como de cuentas de teléfono celular, de televisión, de servicios públicos, almacenes de cadena, pues cuando uno va y compra cosas, y entonces son estos. Entonces hay que mantener un buen historial crediticio para acceder a mayores oportunidades financieras. Si uno en un futuro, pues por ejemplo, quiere hacer otro préstamo para que sea mucho más fácil que este sea aceptado, hay que tener pues un buen historial crediticio. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso? ¿Cómo mantener un buen historial crediticio? Entonces, les vamos a mostrar pues algunas prácticas que son como buenas y que pues pueden considerar para tener
este buen historial crediticio. Entonces la primera es conocer cuál es mi capacidad de pago. Entonces hay que saber que las deudas no deberían exceder el 30% de los ingresos. Además hay que tener presente los gastos fijos que debo hacer mensualmente y tener en cuenta que también voy a tener gastos variables y así sabré pues cuáles son mis límites y tendré claro si puedo adquirir nuevos compromisos o no. El segundo es la puntualidad de los pagos. Al ser puntual con los pagos, pues yo demuestro una solidez financiera a los bancos y eso ellos lo perciben de una buena forma y para hacer en el futuro un préstamo no va a ser tan difícil, no va a tener pues tantos problemas para eso. Y tercero es ordenar tus finanzas, tener claridad cuáles son mis ingresos, cuáles son mis deudas, cuáles son mis gastos fijos, tener en cuenta que también hay gastos variables. Entonces, eso me ayudará a saber si estoy en la capacidad de hacer un préstamo. Pues es muy importante para tener un buen historial crediticio, no endeudarme cuando no pueda. Y ya. Muchas gracias.